Calentamiento global. Me pareció una buena oportunidad del RALDA 2016. El RALDA 2016 es un congreso internacional, es un congreso latinoamericano de agrometeorología que este año va a tener un eje central que es el calentamiento global, el cambio climático, y que por primera vez se va a realizar en Chubut. Van a venir especialistas de toda Latinoamérica a hablar del cambio climático. Hubo un suceso importante el año pasado en una cumbre de las Naciones Unidas, en donde los países más importantes del mundo, más de 100 países, firmaron un compromiso para bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto parece todo muy abstracto, ¿no? Parece todo, bueno, hablar de calentamiento global y de la emisión de gases, parece algo lejano. Por eso nos pareció interesante acotarlo y traerlo a nuestra región. Ir y hablar con un especialista y ver qué pasó con el clima en Chubut, por ejemplo, en los últimos 50 años. ¿Cambió el clima en Chubut? ¿Es verdad que llueve más ahora que antes? ¿Es verdad que las temperaturas máximas se han elevado respecto a 50 años antes? ¿Que hace más frío en el invierno y más calor en el verano? Bueno, todas estas preguntas se las hicimos a una especialista, la coordinadora del Departamento de Agrometeorología del INTA Trelew, que estudian las variables climáticas en grandes periodos de tiempo, lo que puede ayudar a tener una conclusión más o menos seria respecto a lo que pasa con el clima. Les propongo que compartamos el primer fragmento de esta interesante entrevista, el clima en Chubut, el calentamiento global y lo que se viene. Hace una década y media aproximadamente está teniendo mucho auge y está en boca de todos el tema del calentamiento climático porque, bueno, está trayendo algunas consecuencias, ¿no? La alta emisión de gases de efecto invernadero, los eventos extremos que están teniendo bastante ímpetu los últimos tiempos y cosas que por ahí no se veían en décadas anteriores. Y hay varias teorías con respecto a cambio climático, siempre se debate en los congresos, ¿no? Últimamente se está desarrollando más una teoría de que la emisión de gases de efecto invernadero está bastante estable, que no se ve tanto en el reflejo del avance de la temperatura como muestran algunos modelos. Y bueno, todo ese tipo de ciencia se va a debatir en este tipo de congreso. Hay a veces una situación que se da en torno a estos temas tan profundos y a veces tan abstractos, es que todos pensamos que acá no pasa y que no es nuestra realidad y que es algo que vemos en las películas o en los libros. Puntualmente, en los relevamientos que tienen de nuestra región, ¿hay signos o hay síntomas que puedan marcar que hubo calentamiento global, en el impacto en la chacra, en el valle del río del Chubut? ¿Hubo un aumento de temperatura? ¿Hubo cambios en el clima? Mirá, hay varios tipos de datos que nos dan algunos signos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es precipitaciones, hay un leve aumento en las precipitaciones en toda la provincia de Chubut, por ejemplo. También se ha demostrado científicamente que los eventos niño y niña no afectan a nuestra región. La Patagonia, principalmente nuestra provincia, no se ve afectado por la corriente del niño o la corriente de la niña. Tenemos una parte continental muy estrecha, entonces tenemos gran influencia del océano Atlántico y obviamente del Pacífico, pero la corriente de niño-niña no está afectando a nuestra zona. Sí se tiene en cuenta que hay un periodo cíclico, ¿no? Donde las temperaturas por ahí hay años muy cálidos, hay años muy fríos. Lo que se ve un marcado aumento de las temperaturas máximas. Sí hay una leve tendencia del aumento de las temperaturas máximas. No ocurre lo mismo con las temperaturas mínimas. Hay zonas donde las temperaturas mínimas en los últimos años han bajado, hay zonas donde hay un leve aumento, pero no hay datos científicos que prueban una considerable aumento o disminución en las temperaturas. Sí, un leve aumento en las precipitaciones, pero no tanto en las temperaturas. O sea, no hay un cambio todavía que haya modificado el esquema productivo, por ejemplo. No, lo que hay que tener en cuenta es que hay un periodo cíclico, ¿no? Hay años donde estos eventos son marcados, años con fuertes precipitaciones, años consecutivos de sequías, como los que hemos tenido a partir del 2005,
pero es una cuestión más cíclica y yo no diría que es tanto al efecto del cambio climático. Ahora, esa inestabilidad perjudica la producción, ¿no? Sí, 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 como si vamos a viejos reportes, también hemos tenido este tipo de eventos en distintos tiempos, ¿no? En distintas décadas. Y sí hay que tener en cuenta que nos tenemos que adaptar nuestra tecnología productiva más rápido de lo que está evolucionando la variabilidad climática. ¿Cómo sería eso, adaptar la tecnología a la variabilidad climática? Claro, nosotros es como que vamos siempre un pasito atrás de lo que es la variabilidad climática que hemos tenido las últimas décadas. Por ejemplo, hay eventos extremos, que eso obviamente perjudican. La zona patagónica es una zona árida, semiárida, que la recuperación de los suelos nos lleva décadas, si es que se recuperan en algunas zonas. Y tenemos que estar más próximos a tratar de solucionar este tipo de eventos, adelantarnos a este tipo de eventos. Bueno, Leve lluvia y vimos a las vacas con... vimos, claro, ¿qué pasa? Para los científicos dicen, bueno, las curvas, las líneas, me lo explicaba también y lo vamos a ver en una placa. Las líneas, si uno hace un gráfico, 1950, 2000, no ha cambiado tanto en las temperaturas medias, lo vamos a repasar después al final del informe de las placas. Lo que sí ha cambiado y lo que sí se nota es la aparición de eventos extremos. La gran sequía que tuvimos en nuestra zona, después seguida de inundaciones como la de Telsen del año pasado, en donde se ha dado una situación increíble. Muy cambiante y bruscamente. Claro, después de muchos años de sequía, una lluvia como la de Telsen y una cantidad de milímetros que caen y que cambian el esquema. Por eso dicen la tecnología, ¿para qué? Para poder combatir estos efectos extremos. Porque nos pasa en Trelew, llueve un poquito y enseguida se inunda porque no hay ni tecnología ni infraestructura para soportar esos eventos extremos. A esto se refiere la especialista que les propongo que compartamos el último fragmento de la entrevista, en donde sigue desarrollando el cambio del clima en Chubut y después repasamos algunos datos. Realizar, más allá de estas teorías, digamos, hubo un compromiso muy importante a nivel internacional en Europa el año pasado, en una cumbre que se hizo sobre el cambio climático. Hay como una necesidad, y se está viendo a nivel internacional, la necesidad de bajar los niveles, ¿no?, de emisión de gases. Y en la región, ¿cómo estamos respecto a esa situación? Bueno, no hay grandes industrias acá, pero sí algunas situaciones que pueden perjudicar, ¿no? Sí, en realidad la Argentina está más enfocado a la parte de ganadería, por la emisión de metano. Pero como vos decís, no hay grandes industrias y no hay grandes emisiones de dióxido de carbono que afecten a nivel mundial. Sí, Estados Unidos y China, que son los responsables del 40% de la emisión de los gases de efecto invernadero, están tomando algunas medidas moderadas, como dicen algunos científicos, que tal vez deberían ser un poco más aceleradas o con más compromiso. En cuanto a las temperaturas máximas y estas temperaturas elevadas, porque hay cambios que uno, si hace mucho vive en la Patagonia, puede decir, por ejemplo, desde el desconocimiento y sin base científica. Este año llovió mucho y, por ejemplo, en el verano ahora hay temperaturas de días que llegan a 38 o 40 grados y antes eso en la Patagonia nunca pasaba. ¿Esto se marca en esto que estamos charlando? En realidad, si uno, como vos decís, es el recuerdo que uno va teniendo tal vez de un año para otro o de algún tiempo para atrás. Pero la base estadística no dice lo mismo en realidad. Hemos tenido en décadas anteriores días con temperaturas muy extremas, incluso el pico máximo de temperatura no es de los últimos años, sino de décadas anteriores, de registros máximos, y lo mismo con las temperaturas mínimas. Este año, por ejemplo, hemos tenido un invierno adelantado, con mucha cantidad de días consecutivos de temperaturas bajas, que hubo heladas, pero no hubo temperaturas extremas tan bajas. El año pasado se registró una temperatura de 14 grados bajo cero y este año la mínima fue de 5 o 6 grados bajo cero. Entonces, año a año va cambiando y eso es lo que llamamos variabilidad climática. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hacia el futuro no hay que preocuparse? Que, o usted adhiere a este modelo en el que parece que la cosa no es tan drástica como algunos la plantean? Yo creo que no es tan drástico. Sí hay que tomar medidas, pero nosotros no estamos al alcance de esas medidas, porque son, como decías vos, acuerdos multinacionales que nosotros no tenemos acceso al desarrollo o al cambio de esas medidas, de esas políticas. Que Argentina no está dentro de los países grandes emisores de gases de efecto invernadero.
Bueno, allí la opinión de la especialista y como siempre, para cerrar nos gusta ir a los datos, a los números, porque a veces los números nos ayudan a reflejar algunas situaciones. Y vamos a compartir algunas placas que marcan este cambio y que en algún punto los datos nos hacen también dudar de la teoría de este grupo de científicos que dice que el clima no cambió tanto. Y vamos a compartir la primera placa que les quiero mostrar. Fíjate lo que es el detalle de precipitaciones. Nosotros decíamos, hay una sensación de que en Chubut llueve más. Le pregunto a usted, Guajardo, ¿en Chubut llueve más? Y para mí sí. Bueno, fíjese lo que dicen los datos. En 1910, el promedio, 280 milímetros anuales. Y fíjate en el 2015, 410. Casi que se ha duplicado el volumen que ha precipitado durante el 2015 respecto a 1910. Yo lo noto por mis campos. Bueno, en sus Perdón. campos se dará cuenta que hay más agua, ¿no? Exactamente. Bueno, primer dato que refleja así un gran cambio. Vamos a la siguiente placa que tiene que ver con la temperatura y en este caso con la forma en la que se mide la temperatura. Siempre datos locales, ¿eh? Son datos de nuestra provincia y en grandes periodos de tiempo. Vamos a ver la temperatura media. 1966, 10,5 grados. Esto es un promedio de la temperatura media de todo el año. Y en el 2014, 12 grados. Aumentó 2 grados la temperatura, lo que algunos especialistas dicen es mucho. Cada uno dice 2 grados, 18, 20 grados es lo mismo. No, pero una temperatura media refleja un cambio importante. Y las máximas, mirá, 29 grados fue el promedio de las máximas en el 66, que fue el dato más antiguo que encontramos, y 30 grados fue el año pasado. También ha crecido un punto la temperatura máxima. Y fíjate, hoy un día especial para hablar del viento, Sí. porque hoy sopló lindo, ¿no? Vamos Sí. a la siguiente placa, por favor. Está viejo, pero todavía sopla. Y una buena noticia, o por lo menos una tendencia optimista. Si sigue así la cosa, cada vez habrá menos viento en Chubut. Fíjate, 25 kilómetros por hora, 1956, la velocidad media del viento. Y en el 2008, que es el último dato completo, 21. Ha bajado la velocidad promedio del viento, menos viento, más lluvia, temperaturas máximas más altas. Esta sería la conclusión de cómo se ha ido modificando el clima patagónico respecto a lo que veníamos. Y la última placa para repasar el importante congreso que se viene, RALDA 2016. Hay actividades abiertas en Puerto Madryn en el marco de este congreso entre el 20 y el 23 de septiembre, actividades de las que va a poder participar el productor, cualquier interesado en conocer detalles también de cómo combatir los cambios climáticos. Bueno, muy bien. En lo que hace a la velocidad del viento, que cada vez es más baja, Sí. pero eso también repercute en algunos personajes que cada vez son más rápidos. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. ¿Puede ser? Sí, sí, es así. Gracias, Por Darío. favor, hasta luego.